todos nuestros amigos que se han conectado, agradecerles muy especialmente por el interés de esta convocatoria, organizada por Transforma Academy de Ecuador. Un placer, Víctor, un placer estar conectados, compartir juntos este webinar. Agradecerte por la cálida bienvenida y la exagerada reseña. Encantado, complacido. Sí conozco Ecuador, conozco las principales ciudades, Quito, Guayaquil por lo menos. Me encantó la ciudad, mitad del mundo, así que, y también el Malecón 2000 también de Guayaquil, así que para mí es un país muy familiar, un país hermano, a lo que le tengo mucho aprecio y en que tengo, no amigos, sino hermanos, ¿no? Como tú, como Roberto y otros amigos más cercanos. Y muchísimas gracias por todo, complacido de compartir con ustedes esta noche aquí, bueno, noche para nosotros ya, porque tenemos el mismo horario, y para poder compartir un poco acerca de esta nueva versión, que diría, esta nueva versión que estoy proponiendo ya desde algún tiempo atrás, construir acerca de la psicología política, porque como en muchas disciplinas, y no solo en la psicología, sino también en otras disciplinas más, tenemos que lo que consumimos, lo que nos brindan como conocimiento, tiene un sesgo, sigue teniendo un sesgo colonial, colonizador, diría yo. Y a través de la psicología y a través de otras disciplinas, porque la psicología política, si bien es una subdisciplina de la psicología, es perfectamente compatible, perfectamente aplicable, como vamos a ver también a continuación, con otras disciplinas afines de las ciencias sociales y la ciencia política, que es una de sus fuentes de origen. Entonces, la propuesta para hoy, estimados amigos, va a ser una breve locución, que no espero tener mucho tiempo, acerca de cómo ha ido desarrollando esta psicología política, en qué consiste, cómo se puede definir, cuál ha sido su evolución, su devenir histórico, algunos problemas que ha presentado, ¿no? Para básicamente, y luego terminar en cuál es el rol, cuáles son las principales aplicaciones de esta área de la psicología vinculada a la política, y luego aterrizaremos finalmente con una propuesta de cuál sería desde mi perspectiva, desde mi mirada, desde la manera como pienso, comprendo y sobre todo siento la psicología política, cuáles serían los principales hitos para la construcción de una nueva psicología política. Entonces, sin más que decir, vamos a dar inicio a este conversatorio. Quisiera que sea primero una cuestión, bueno, obligatoriamente positiva, de la que no me puedo eludir, y luego que tengamos un espacio, si nos permite Víctor y el equipo de Transforma Academy, tener un conversatorio con los participantes, ¿no? Voy a tratar de ser muy Sí. puntual, de no demorar mucho, para poder tener un tiempito. Yo por mi parte, si cuento con tiempo, más bien les ruego que me disculpen porque acabo de terminar clases también virtuales y obviamente tenía que prepararme para estar con ustedes. Entonces vamos a dar inicio, voy a iniciar compartiendo el material. ¿Me puedes habilitar para compartir? Ok, gracias. Listo, mi estimado. Ok, gracias. Vamos. Ok, entonces, esta nueva psicología política, ¿no? La nueva psicología política, ¿y qué tiene de nueva para distinguirla de la anterior, de la vieja psicología política, podríamos decir? Para mí la nueva psicología política es una psicología, y desde ya les doy una conclusión adelantada, una psicología liberadora, en términos de Ignacio Martín Baró, una psicología con capacidad de transformar la realidad social, una psicología inclusiva,
una psicología que revalore, ¿no? Revalore el concepto del hombre en sus distintas culturas. En el caso nuestro, en la cultura latinoamericana, pero sobre todo, algo más afín a Ecuador y Perú, la cultura andina, donde podamos incorporar en la psicología el estudio de nuestras cosmovisiones, idiosincrasias, de nuestros valores, de nuestro sistema de pensamientos, de creencias, pero sobre todo que podamos también desarrollar teorías propias de esta parte del continente, de esta parte del planeta, que puedan ser valoradas. No necesariamente, estamos en pleno contexto del coronavirus, ¿no? De la pandemia del COVID-19, y algunos países que aparentemente son un modelo, son un referente para los países en vías de desarrollo como nosotros, no han sabido manejar o han tenido un comportamiento, una actuación que no dista mucho de lo que estamos viviendo, con menos desarrollo, con menos tecnología y probablemente hasta con menos niveles de educación. Pero quiere decir que esta pandemia ha develado, ha mostrado la realidad de que entre las sociedades las diferencias es muy reducida, si es que si es que existe, ¿no? Les digo yo a mis alumnos regularmente que no existen diferencias, no existe la raza, no existe la raza, es un concepto inexistente. Lo que existen son culturas, y en culturas no hay culturas buenas ni culturas malas. Entonces, tenemos en manos, en este nuevo milenio y ya iniciando una década nueva, de este nuevo milenio, de este tercer milenio, tenemos la posibilidad de replantear lo avanzado, por lo menos en esta disciplina que es la psicología, y tenemos toda la capacidad para proponer una nueva psicología política, que es una propuesta de construcción. Vamos a comentar a continuación en qué consistiría esta propuesta que venimos construyendo, pero antes vamos a revisar, para tener una contextualización adecuada, cuál es la psicología política clásica, tradicionalista, conservadora, que nos han enseñado, o que hemos aprendido. Bueno, quiero iniciar esta alocución nuevamente agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes, con una frase de Ignacio Martín Baró. Ignacio Martín Baró, un sacerdote nacido en España, pero con mucha identidad latinoamericana, sacerdote jesuita, vicerrector de la Universidad Católica José Simeón Cañas en El Salvador, muerto por un pelotón de aniquilamiento de ese país en el año 1900, en noviembre del 87. Han transcurrido, del 89, perdón, el año pasado se cumplió 30 años de la muerte de Ignacio Martín Baró y otros mártires de la UCA, como se le conoce en la Universidad Simeón Cañas en El Salvador. Y el año pasado, sería pues un poco menos, un mes antes, 2 meses antes de que cumpliera 30 años, tuve el privilegio, ¿no?, de conocer el lugar donde lo habían matado y también el lugar donde se encuentra su sangre, se encuentran sus restos en la UCA en El Salvador. Ignacio Martín Baró nos decía más o menos lo siguiente: el saber psicológico debe ponerse al servicio de una sociedad donde el bienestar de los menos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la deshumanización. Palabras de Ignacio Martín Baró,
quien vivió entre 1942 y 1989. Padre de la psicología de la liberación, uno de los psicólogos, de los referentes en psicología política. Bueno, para ir iniciando este conversatorio, algunas preguntas orientadoras a manera de cuestión previa. Preguntarnos si realmente cuando hablamos de psicología política estamos hablando de un par de sintagmas que refieren en la realidad un concepto que existe o que no existe, ¿no? ¿Existe o no existe la psicología política? Primera pregunta. Muchas gracias, Abel, por tu bienvenida. ¿Qué entendemos por psicología política? Si es que esta existe, ¿qué podemos entender por psicología política? Y bueno, y si ya existe y entendemos y tenemos una definición, obviamente como el resto de las áreas de la psicología, y ahora vamos a ver desde dónde proviene esa definición y cuál sería la propuesta de una nueva, no tanto una nueva definición, sino una amplitud de esa definición. ¿Cuál es el quehacer entonces del profesional del psicólogo político? En América Latina, la especialidad de la psicología política, ¿cómo está? Está reconocida, está institucionalizada, también lo vamos a ver a continuación. Hay una información que voy a compartir con ustedes de una investigación corta que he hecho en Perú y que estoy ampliando a toda Latinoamérica. ¿Qué proyección profesional tiene la psicología política en Latinoamérica? Bueno, a estas y a otras cuestiones más vamos a dar respuesta a continuación. Para iniciar de manera introductoria, cuando ustedes pueden apreciar en sus pantallas este esquema, este diagrama de conjuntos de Ben Euler, donde tenemos dos conjuntos bastante diferenciados. Por un lado la política y por otro la psicología. Tengamos en cuenta que estamos hablando de dos disciplinas, de dos ciencias de antigua data, que precisamente fueron construidas, que tuvieron su origen en una de las ciudades más importantes de la civilización occidental, que ha sido la antigua Grecia, ¿no? La psicología, para darle nombre al apellido paterno de este sintagma, la psicología, entendida hasta muchos siglos antes de Cristo como el tratado del alma, tratado del espíritu, del ánima, del hálito, para los griegos. Y la política como aquella actividad que realizaban los ciudadanos, o sea, los pobladores de las ciudades, ¿no? Los pobladores de las ciudades. Donde además tenemos pues que la actividad política era una actividad, digamos, la actividad que realizaban los ciudadanos de estas ciudades que conformaban el antiguo estado griego. Estos dos sintagmas, tanto política como psicología, y ahí en este diagrama de teoría de conjuntos tenemos la posibilidad, ¿no?, de darnos cuenta de identificar que vendría a ser la psicología política el producto, siguiendo esta lógica de la teoría de los conjuntos, el producto de esa intersección, ¿no?, de esa intersección entre la política y la psicología. ¿Quién ejerce la política? Las autoridades, pero también la política la ejercemos los ciudadanos cuando elegimos a nuestras autoridades, cuando opinamos, cuando proponemos cosas para el bien común. No, la política no es una actividad exclusiva de un grupo de personas que representan a otras y que fueron elegidas a través de una elección y que a través de esa elección popular se les otorgó un mandato, que muchas veces no responden a ese mandato, no responden y traicionan a quienes depositaron su confianza en ellos. De la psicología política
En este esquema, en este diagrama, vendría a ser eso, una intersección entre estos dos conjuntos, entre psicología y política. No solo la actividad de aquellos pobladores, decía, de las polis griegas, de los ciudadanos, sino también es un concepto muy amplio, y la política debemos entenderla no como una disciplina científica, no solo como una actividad profesional, sino también como una variable transversal, así como la psicología que cruza la sociedad. Algunas afirmaciones acerca de esta nueva disciplina que tiene más, ya no tanto de 110 años, sino yo creo que ahora vamos a hacer el cálculo correcto y yo le he calculado por lo menos 125 años. Vamos a ver, vamos a ver. Una disciplina puente entre la psicología y la ciencia política, nos dice el profesor Florencio Jiménez, uno de los primeros papers, artículos o escritos sobre psicología política ya por el año de 1986, publicado, ustedes lo pueden encontrar en la versión digital de Papeles del Psicólogo, se llama el órgano de difusión oficial del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ¿no? Ahí encuentran un escrito del profesor Florencio Jiménez. Para Helio Rodolfo Parisi, un psicólogo argentino, esta es una disciplina novedosa, pero con más de 110 años de existencia. Yo calculo que tenemos mucho más. ¿Por qué? Les voy a adelantar. Aquí, cuando hay una controversia que acerca del origen histórico de la psicología política, la versión oficial, la versión, digamos, ortodoxa, la versión anglosajona, señala que la psicología política como disciplina de la psicología nace hacia 1979 con 1978 con la creación de la Sociedad Internacional de Psicología Política, la SIPP, ¿no? ISPP, la International Society of Political Psychology. Eso es en el año 78, ahora vamos a ver estuvo a cargo de quién la fundación de esa sociedad, a cargo de Harold Dwight Laswell, que era un psicoanalista, un psicólogo clínico, psicoterapeuta que trabajó para la CIA, para la Agencia Central de Inteligencia Americana, y que formó esta sociedad internacional. Pero desde mi perspectiva, la partida de nacimiento de la psicología política no se produce con la fundación del ACO. Si estamos hablando que se tratan de dos disciplinas de antigua data, que provienen desde la antigüedad clásica griega, tampoco obviamente cuando Aristóteles habla de ese concepto del son politikon, el hombre, además de ser un ser social, es un animal político. Tampoco podemos decir que Aristóteles estaba fundando la psicología política, pero esto puede constituir un antecedente histórico, y tiene que constituir un antecedente histórico, porque estamos hablando de un concepto que enriquece no solo la ciencia política, sino la política en general, ¿no? El hombre no es solo un ser social, es un animal político, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el hito de inicio de la psicología como disciplina autónoma es a partir de la fundación del Laboratorio de Psicología Experimental a cargo de Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig. Entonces, este hito está fechado en el año de 1879. 1879. Y para mi entender, para mi perspectiva, y es la que yo defiendo, la psicología política se funda pocos años después con el primer texto, un primer texto que nos refiere Gustave Le Bon, ¿no?, acerca del comportamiento del individuo
en una multitud, en una masa, ese texto clásico que se llama Psicología de las Masas, que se escribe y se publica hacia finales de 1895. Entonces, para mí la psicología política inicia, la psicología política en su etapa científica, podríamos decir. Ahora vamos a ver, quiero compartir con ustedes una clasificación que he ido trabajando, que vengo trabajando para una publicación, y donde establezco ciertas etapas en el desarrollo de la disciplina, de esta disciplina. Entonces, para mí, la psicología política, a diferencia de lo que dicen los americanos, los norteamericanos y los europeos, obviamente, que tienen el control de toda esta Sociedad Internacional de Psicología Política, no iniciaría en el año 1978, es decir, hace unos años atrás, en el siglo pasado, sino que iniciaría con la psicología de las masas de Le Bon. 1895 a la fecha serían más o menos 125 años que tiene la psicología política. ¿Cuántos años menos? ¿Cuántos años menos? Unos 16 años menos, nada más, que la fundación oficial de la psicología como disciplina científica. O sea, es una subdisciplina bastante antigua, una de las más antiguas. Pero ¿por qué no ha tenido una mejor visibilidad? ¿No? ¿Por qué no ha tenido? Porque se han construido siempre, también ese es el enfoque colonial, ¿no? Se han construido siempre mitos, ¿no? De que la psicología y la política no han tenido una buena relación. Lo que sucede es que la política siempre ha sido abordada desde disciplina de las ciencias sociales, la sociología, la misma ciencia política, la antropología, pero con la psicología no es que no haya habido un buen matrimonio, sino que la psicología clásicamente ha estado dirigida hasta los aspectos sociales y comunitarios, pero no entres en lo político, ¿no? Y hay una resistencia en nuestros pueblos, en nuestras naciones, para hablar de política. Y creo que es una resistencia que se viene generando de hace varias décadas. Es la respuesta, como respuesta, pues, o como una especie de vacuna, que la gente no se organice políticamente, que no hayan sindicatos, que no hayan organizaciones gremiales que defiendan los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los derechos de los ciudadanos. ¿Para qué? Para aplanar, ¿no? Una aplanadora del sistema neoliberal. Además de lo que hemos comentado acerca de la psicología política, ¿qué más podemos decir? ¿No? Que es una reciente consolidación, tiene una reciente consolidación en el campo científico y académico, temas y aportes, tiene temas y aportes de origen antiguo. Claro, estamos hablando de que la psicología y la política se fundan en la Grecia antigua, ¿no? Ciencias de antigua data, claro. Ahora la psicología ya no es el estudio, felizmente también, obviamente, tenemos que evolucionar, ya no es el estudio del alma, ya no es el estudio del espíritu, del alma, ¿no? Sino es la definición actual de psicología, entre tantas que existen, entre las cientos de miles que existen, es aquella ciencia o es el estudio científico del comportamiento humano, ya sea individual, ¿no? Sí, exacto, coincido con Transforma cuando decimos pues una maquinaria, ¿no? Es una maquinaria, una planadora para luchar, digamos, para neutralizar, ¿no? Para dividir, para separar, para que la gente no se organice, que tenga desidia por la política, la política se encuentra estigmatizada, se ha pervertido también la política porque obviamente la corrupción política ha generado pues todo un estereotipo de la misma actividad, ¿no? Somos las mismas personas que han incursionado en política son los responsables, y digo que han incursionado porque obviamente no podemos decir todos somos los responsables, acá no, o sea, las organizaciones políticas y los que han incursionado en política. Los que vemos la política desde la academia, los que vemos la política desde con una mirada propositiva para reconstruir esta
actividad para empoderar a los ciudadanos, para crear nuevos liderazgos que puedan relevar a los siempre eternos candidatos a la presidencia y a los congresos de nuestros países. Tenemos que pensar también en el tema ético. La política tiene que ir de la mano con la ética. Por último, existe la necesidad de resolver problemas sociales y de resolver problemas políticos. No, si nos preguntamos por qué la política, la psicología política no ha sido, pese a tener 125 años, como le hemos calculado, o sea, es un siglo y un cuarto de siglo, ¿por qué no hemos podido observar antes, o no hemos visto antes, esta relación entre estas dos ciencias, ¿no? ¿Por qué? Tal vez también yo creo que es por lo que decía un filósofo de la ciencia, Boring, decía el espíritu de la época. Probablemente los espíritus de la época anteriores no han estado de la mano no han podido, no han tenido, digamos, la intención de visibilizar una disciplina que puede aportar mucho y que es, más que puede aportar mucho, es urgente, necesario su estudio a nivel de pregrado, a nivel de posgrado. Yo he realizado una investigación, ahora les cuento los resultados aquí en Perú y es, digamos, preocupante lo que vamos a compartir en unos minutos más adelante, ¿no? Es preocupante los hallazgos y más o menos así estamos en los distintos países de América. Cuando comparto con colegas de otras nacionalidades y hablamos cómo se encuentra la psicología política en tu país, muy pocos países, en universidades de muy pocos países, se realiza el estudio de la psicología política. A veces dentro de materias como psicología social, como psicología comunitaria, muy pocas veces con el nombre de psicología política. Hay todo un estigma también por la psicología política. ¿Cuál ha sido ese devenir histórico de la psicología política desde su fundación hasta ahora? O creo que antes de hablar de la fundación de la psicología política tenemos que revisar un poco más atrás, ¿no? Vamos a ver, hay una línea de tiempo que he trazado más o menos y voy a compartir de inmediato. Yo considero que en el desarrollo histórico de esta subdisciplina encargada de estudiar el comportamiento político, encargada de estudiar los procesos psicológicos que intervienen en política y los factores psicológicos que también intervienen en esta actividad, así como del efecto que tienen los sistemas sobre el comportamiento humano en general, existen dos etapas muy claramente diferenciadas. Una de ellas sería la etapa precientífica y la segunda etapa científica. ¿Cuál sería el hito? El hito de inicio, la cédula, el DNI, el documento nacional de identidad, la partida de nacimiento de la psicología política sería la publicación de ese texto valioso de Le Bon, conocido como Psicología de las Masas. Entonces, de la publicación de Le Bon hacia atrás, tendríamos la etapa precientífica de la psicología política. Y de la publicación de Le Bon hacia adelante, tendríamos ya la etapa científica. Veamos en esta etapa precientífica, dentro de esta etapa precientífica, una primera subetapa, ¿no? Una primera fase inicial, ¿no? de construcción de los antecedentes de la psicología política. Estarían a cargo de los filósofos clásicos, conocidos como sofistas, aquellos que cuestionaban permanentemente la verdad, dedicados a apreciar, cuestionar, razonar sobre algunos valores y algunos temas propios de la época, como la justicia, la bondad, la belleza. Sócrates, de quien no se conoce oficialmente ninguna publicación, maestro de Platón, de quien ya podemos hablar, se le atribuye este escrito de la República, ¿no? Y a la vez, Platón, maestro de uno de los filósofos célebres
de la civilización humana, y lo ha mencionado también Víctor en la presentación, Aristóteles con su Ética Nicómaco y el otro texto de él, Política, entre otros más, solamente cito los que se aproximan más al tema de nuestra conversación. En Aristóteles es increíble cómo cuántos siglos, estamos hablando de 3 siglos antes de Cristo, antes de nuestra era. En Aristóteles es increíble cómo se encuentra vigente la preocupación que tenía, y por eso me parece uno de los antecedentes que no debemos eludir cuando hablamos de psicología política, la preocupación que tenía Aristóteles por las cuales deben ser las cualidades de un buen gobernante. Creo que en Ética Nicómaco y en Política podemos hablar de los primeros escritos de la psicología política. ¿Cuáles deben ser esas cualidades que deben tener, no? Y Aristóteles nos adelanta cosas interesantes que ahora las entendemos con otros nombres o las estudiamos con otros nombres. Le decimos gerencia política, por ejemplo, ¿no? Coaching político. ¿Qué debe ser un buen gobernante, una autoridad? Saber escuchar, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. O sea, cosas que no hacen, pues, ahora los gobernantes. Ni saben escuchar ni se ponen en el lugar de otro, ¿no? Toman decisiones muchas veces orientadas a ganancias personales. Y no solamente ganancias políticas, sino ganancias económicas, ¿no? La política se ha convertido en una perversión, desafortunadamente, pero tenemos que rescatarla, ¿no? Tenemos que, las personas que creemos en la política, tenemos que aportar desde lo que nos corresponde, desde nuestras trincheras de combate, aquello que pueda ser útil, que pueda salvar esta actividad humana, interesante y necesaria, por cierto. Luego de esta época, vamos a dar un salto un poco brusco, nos vamos a ir desde el siglo III a.C. Eso no quiere decir que no hayan entre los filósofos, los sofistas y los que a continuación vienen, no hayan más, digamos, no haya más personajes vinculados a la psicología política, no. Todo lo contrario, esta es una primera muestra digamos, es una primera, un adelanto de investigación que vengo haciendo, una verificación histórica, ¿no? Un recuento histórico de quienes han podido aportar a la psicología política. Y tenemos obviamente que hablar, algunos consideran que inclusive la psicología política no inicia con Le Bon, sino con Maquiavelo, con El Príncipe, ahora escrita por Maquiavelo en el siglo XVI, en la que narra pues las vivencias de un consejero, que era él, el consejero del monarca, ¿no? Del príncipe precisamente, y todas las cosas que le aconsejaba Maquiavelo para que el príncipe pueda tener un buen gobierno, algunas tomadas en cuenta, otras rechazadas, otras, cuando no les daba resultado, las cosas que le podía aconsejar Maquiavelo también era que era una actitud que tienen, ¿no? Una actitud despótica que tienen los gobernantes, ¿no? Cuando algo no funciona, rápidamente es reemplazado, cambiado, ¿no? Maquiavelo, inclusive, el mismo monarca lo mandaba al calabozo cuando se le daba la gana y le decía que no resultaba, pues, ¿no? De Maquiavelo pasamos a John Hobbes con el Leviatán, ese monstruo de 7 cabezas que nos narra Hobbes, ¿no? Y que empieza uno de los iniciadores, ¿no? De los filósofos, de los sofistas clásicos, pasaríamos, digamos, a los filósofos políticos, que son un antecedente de la psicología política. Porque también,
Fíjense la relación estrecha que hay, y si seguimos la misma lógica, o sea, la filosofía, la filosofía va de la mano con la psicología hasta finales del 19, cuando la psicología se independiza, se autonomiza, con la fundación del laboratorio de psicología experimental en Leipzig. Entonces, aquí también la psicología política va de la mano con la filosofía política. Aparte de ese son politicón de Aristóteles, ya luego viene el tema de la orientación, consejería, coaching de Maquiavelo al príncipe, al monarca, la naturaleza humana empieza a discutir a partir de Hobbes y otros antes que él, ¿no? Pero ya la naturaleza humana vinculada con el tema político. Locke tiene una publicación interesante, aunque cuando nosotros leemos las versiones en español de estas, cuando las hemos leído por primera vez, por ejemplo, es algo que no entra y cada vez que uno va leyendo un ensayo antiguo de filosofía política, va teniendo una nueva lectura y la va comprendiendo de acuerdo a la dinámica, a la coyuntura actual que vivimos. Spinoza tiene tratado de la reforma del entendimiento, y Rousseau, conocido filósofo, autor del contrato social y del Emilio. Todavía hablamos nosotros de un contrato social, ¿no? Todavía estamos hablando del vínculo que podemos tener como miembros, como parte, como integrante de una sociedad. ¿Cuál es nuestro rol social? Ese contrato social entre el hombre y el Estado, por ejemplo, ¿no? Entre el hombre común, entre el ciudadano y el Estado, ¿no? ¿Cómo está en este momento, en el tercer siglo? ¿Cómo está cómo está en el siglo XXI, en este tercer milenio, cómo está también en nuestros países? Y aquí viene la figura que para mí da origen a la psicología política. Ojo que estamos pasando de una etapa precientífica, ¿no? Como la tenemos aquí. La primera era de los filósofos clásicos, la etapa precientífica. Dentro de la etapa precientífica, una primera subetapa, una fase de filósofos clásicos. Luego vendría una segunda fase con los filósofos políticos. Y la etapa precientífica terminaría precisamente cuando aparece Le Bon y escribe ese texto de Psicología de las Masas. Pero Le Bon también tiene otro texto muy, muy interesante y muy importante para la psicología política, porque 15 años después escribe un texto titulado La psicología política y la defensa social. Le Bon es probablemente, digo porque hasta ahora no se ha demostrado lo contrario, es probablemente el primer personaje de la historia que acuña el concepto de psicología. Para mí, la psicología política, a diferencia de lo que en sentido contrario a lo que dice la versión oficial norteamericana, anglosajona, iniciaría, ¿no? Wallace es un psicólogo ya. Le Bon tenía estudios de sociología, de psicología, o bueno, sociólogo, psicólogo. Wallace es un psicólogo norteamericano que escribe un texto titulado La naturaleza humana en la política. A inicios también, ahí nomás, por ahí con los primeros, con la obra, los primeros textos de psicología política escritos por Le Bon. Freud, si bien Freud fue un arquitecto del psicoanálisis tuvo un campo de acción eminentemente clínico, ¿no? Sanitario, psicopatológico, pero Freud tiene por lo menos dos momentos en su obra, ¿no? Hay el primero donde construye el psicoanálisis y se hace, obviamente pone las bases para toda una propuesta de estudio del inconsciente desde una perspectiva clínica, patológica, terapéutica,
Pero también Freud tiene una etapa de construcción social, ¿no? Tiene una etapa ya donde tiende un puente con lo social. Sabe, pues, obviamente, que no se puede aislar, en lo estrictamente clínico. Y ahí es donde empieza a escribir en esta segunda etapa la psicología de las masas y el análisis del yo, entre sus obras completas, otras de sus obras completas, hacia la segunda década del siglo XX. Charles Merriam es un psicólogo que fue asesor de un presidente de Estados Unidos y escribe un texto, Psicología y Política, ¿no? Wilhelm Reich, que fue un psicoanalista, discípulo de Freud, miembro del Partido Nacionalista Alemán, ¿no? Escribe un texto de Psicología de las masas del fascismo. Reich era militante del Partido Nacionalista Alemán, ¿no? Defendía el fascismo, fue uno de los ideólogos desde la psicología, pero él era psicoanalista, ¿no? Se había formado con Freud, de quienes justificaban, pues, obviamente el accionar de Hitler, ¿no? No digamos como muy cercano a Hitler, pero fue uno de los ideólogos del Tercer Reich, ¿no? Y en este segundo periodo, que ya no era el periodo inicial, ¿no?, sino el periodo de desarrollo de la etapa científica de la psicología política, porque aquí en la izquierda se va a notar que dice precientífica, pero ya es la etapa científica, porque ya empezamos en la anterior con Le Bon. Tenemos obras clásicas como la de Adorno, ¿no? La personalidad autoritaria, por ejemplo, un texto célebre, un texto obligatorio. Y el primer manual de psicología política aparece casi al último cuarto del siglo XX, en 1973, y lo escribe Kim Nupson, una psicóloga norteamericana. Es el Handbook of Political Psychology, que escribe hacia 1973, y quien viene a continuación, Harold Dwight Ladwell, escribe, entre otras cosas, el creador de la teoría de la jeringa hipodérmica, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, para qué comunicar, ¿no? Que hasta ahora se utiliza, y sobre todo se utiliza en campañas electorales, en comunicación política, ¿no? Él es el creador de esa teoría. Harold Ladwell también tenía muchos escritos sobre la personalidad del político, porque él era psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalista, y nos hablaba que el político en esencia tiene una personalidad infantiloide. ¿Y qué significa una personalidad infantiloide? La que tiene es una persona con cierta edad, pero con comportamientos, con fijaciones de niños, ¿no? Por ejemplo, una personalidad infantiloide donde trata de llenar ese vacío, ¿no?, a través de personas que lo rodean, a través de multitudes. La carencia de ese afecto que le ha sido negado en sus primeros años de vida, lo obtiene a través del reconocimiento de una masa, de las personas que están en su entorno. Fundador de la Sociedad Internacional de Psicología Política en el año 78, que daría inicio a la psicología política según la vertiente norteamericana. Y esta psicología política, a su vez, tiene un órgano de difusión conocida como la revista Political Psychology. El primer número aparece al año siguiente de la fundación de la sociedad, y eventualmente este gueto académico tiene eventos internacionales, reuniones de los miembros de la sociedad desde entonces. Marisa Montero, de nacionalidad venezolana, psicóloga, ¿no?, es una de las abanderadas en América Latina en la psicología política, por no decir una de las iniciadoras. Marisa Montero, la primera publicación que aparece en América Latina, en Latinoamérica, sobre psicología política, la coordina ella, una publicación del año 1987, de editorial Pánapo,
Caracas, donde escriben varios autores de distintas nacionalidades, ¿no? Invitados por Marisa Montero, distintas nacionalidades de aquí, del continente americano. Y ella ha llegado a ser presidente de la Sociedad Internacional de Psicología Política. Quienes conocen y están un poco del lado de la psicología social comunitaria saben que Marisa Montero es una de las referentes de la psicología comunitaria, que ella, la psicología comunitaria lo ve como la define como una herramienta de transformación social, ¿no? Que tenemos, digamos que es la principal iniciadora de la psicología política aquí. Muy bien, entonces ya hemos visto hasta este momento que, cuál ha sido el devenir histórico de la psicología política, dónde probablemente se inicia, aunque obviamente no es tan importante eso, porque al final ya la psicología política es algo que existe. De que existe, existe. La primera pregunta está respondida. ¿Existe la psicología política? Para mí sí existe. Pero no existe. Y ha tenido todo un recorrido, un camino histórico. Entonces, como si existe, ¿qué es la psicología política? ¿O qué entendemos por psicología política? Psicología política. Veamos a continuación. El profesor José Manuel Saucedo, en su texto Psicología Política, de editorial Síntesis de España, en el año 96 define esta disciplina como la influencia de los factores psicológicos en el comportamiento político y el efecto de los sistemas políticos en los procesos psicológicos. Esa es la definición. Y revisando definiciones de psicología política de autores de distintas épocas, esta es una de las definiciones más completas. Pero obviamente todo lo que estamos viendo todavía es la vieja psicología política, ¿no? La nueva la tenemos que construir, tenemos que ir poniendo primeros pasos. Marisa Montero y Alexander Dorna, un psicólogo de nacionalidad chilena afincado en Francia, experto también en psicología política, nos dicen que hay una definición parecida, pero cuando hablamos del objeto de estudio, si ya sabemos cuál es la definición de psicología política, entonces, ¿cuál es su objeto de estudio? Y para ellos, el objeto de estudio de la psicología política sería el análisis de los factores psicológicos, del quehacer político y sus efectos sobre la acción y el pensamiento social e individual, ¿no? Ese sería el objeto de estudio de la psicología política. ¿Cuál es la realidad en el momento actual que presenta la psicología política como disciplina científica? Está institucionalizada, se estudia de manera regular en nuestras universidades, tiene un campo de acción definido, delimitado. Vamos a ver, ¿no? Como todas las áreas de la psicología, en la psicología política encontramos no un enfoque, sino una multiplicidad. Además de ser un campo con mucha fragmentación temática. Es decir, no hay un tema central de estudio. Existen múltiples temas. Se puede estudiar desde la personalidad política, el discurso político, el comportamiento político, la conducta de voto, el análisis de opinión pública, ¿no? Hasta otros temas más complejos. Tampoco presenta un paradigma integrador, ¿no? Ya que la psicología como tal, la psicología como disciplina, no tiene una metateoría, tiene un conjunto, tiene una serie de modelos teóricos que explican cada uno y compiten entre ellos para tener la mejor versión de explicar procesos específicos. La atención, la memoria, la sensación, la percepción, la personalidad, la inteligencia. Hay modelos teóricos, hay teorías que explican cada uno de estos procesos psicológicos. Y de los fenómenos psicológicos que estamos viendo también. Pero hay algunos fenómenos psicológicos más psicosociales, ¿no? Que todavía no, donde la psicología todavía no tiene una propuesta
identificada en la que pueda aportar a su desarrollo, por ejemplo, en temas de corrupción, en temas de pobreza, en temas de políticas públicas, por ejemplo. Como el resto de las disciplinas de la psicología, la psicología política no es la excepción y carece de un método propio. Pero aquellas áreas de la psicología vinculadas al lado orientadas más al tema social comunitario no tienen un método propio. La psicología política tampoco lo tiene. ¿Cómo se investiga, por ejemplo, psicología social, comunitaria y psicología política, utilizando la metodología de las ciencias sociales? ¿Y cuál es la metodología de investigación de las ciencias sociales? Es el enfoque metodológico cualitativo. ¿Con qué instrumentos? Bueno, dentro de la metodología cualitativa tienen una serie y un arsenal de técnicas, desde la observación participante, la investigación acción participativa, pasando por las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión focalizadas, las etnografías, ¿no? Una serie de instrumentos. La investigación que les comento, los resultados, revisé, acá le decimos malla curricular, en otros países les dicen penso, el conjunto pues de cursos, de asignaturas, de materias que se estudian para obtener la licenciatura en psicología a nivel de pregrado. En más de 50 universidades en Perú, por acá, tenemos entre universidades públicas y privadas, tenemos más de 150, ¿no? Algunas, ahora estamos en pleno proceso de licenciamiento de las universidades, a algunas de ellas se les ha denegado la licencia para operar. Y llegó a ser, pues, el tema de la universidad, aquí llegó a ser un negocio, una plataforma rápida de hacer dinero fácil, ¿no? Cualquiera podía abrir en un garaje, en un segundo piso, en una casa, podría abrir una universidad, una escuela de posgrado. Bueno, ya hay una superintendencia a nivel de Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, que está evaluando las universidades públicas y privadas, ¿no? Y está otorgando licencia a quienes cumplen, por cierto periodo de tiempo para quienes cumplen con los requisitos de aprobación, y a quienes no cumplen les deniegan la licencia y tienen un máximo de 2 años para poder cerrar sus operaciones. Entonces, en esta investigación corta, todavía aún no publicada, encontré que en más de 50 universidades que hacían la carrera de psicólogo, a nivel de facultades, escuelas, departamentos, programas, direcciones de psicología, como carrera de psicología simplemente, existían solamente en 4 de ellas se dictaba la asignatura de psicología política. Pero de estas 4, en 3 de ellas, la materia, la asignatura, el curso era optativo, era electivo, ¿no? Y que obviamente ustedes saben que para un curso electivo tiene que haber un número mínimo de matriculados. Y acá el número mínimo de matriculados varía de acuerdo al reglamento de cada universidad. En una puede ser 8, en una puede ser 6, en otro puede ser 10, puede ser 12. Entonces, entre esas 3 universidades que dictaban como electivo la carrera de psicología política, habían 2 públicas y una privada. Las 2 públicas, una de ellas, digamos, fue la primera que implementó en su malla curricular el curso de psicología política, fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, aquí en Perú, la universidad más antigua de América, ¿no? 12 de mayo de 1551. En el año 2051 vamos a cumplir medio siglo. Que no ha dejado de funcionar desde su fundación española. Pero en la 4ª universidad, profesionales de otras disciplinas que no sean los psicólogos. Lo que sucede también es que sobre la psicología política pesan algunos estigmas, me parece. O bueno, más que estigmas, preocupaciones de un sistema neoliberal, porque
En las universidades privadas, por ejemplo, los estudiantes quienes estudian psicología están pensando, como otras carreras, piensan en la recuperación de la inversión de sus padres. Entonces, si se ponen a pensar, oye, a mí me interesa la psicología política, pero no la tenemos como área. Es más, no la tenemos como asignatura, no la tenemos como área. ¿Cuál es el rol del psicólogo político? ¿Dónde me formo? ¿Dónde me entreno como psicólogo político? En mi caso he tenido que hacer camino al andar, acercarme a la ciencia política, a las ciencias sociales, ser una especie de autodidacta, porque tampoco a nivel internacional encontramos mayores ofertas de la psicología política. Estuve revisando semanas antes de estos webinars seguidos que he tenido en el mes pasado y este mes que está concluyendo. En América Latina he encontrado solamente 2 diplomados en psicología política. Uno de ellos en Bolivia, no recuerdo si es la Universidad Mayor de San Andrés, parece que es ahí, y otro en una universidad de México, no recuerdo en qué estado. Por lo menos son los 2 que he encontrado en estos últimos años. Hay una necesidad de formación, de especialización, pero formación desde pregrado, ¿no? de psicología política en toda nuestra América. Países, por ejemplo, muy interesados en la psicología política no tienen como asignatura, y países donde hay muchos temas para estudiar la psicología política, la aplicación que vamos a ver a continuación de la psicología política, como por ejemplo en Centroamérica. Precisamente estas aplicaciones de la psicología política que les voy a ofrecer a continuación en esta videoconferencia ya constituyen un avance y propuesta de una nueva psicología política. La psicología política tradicional, antigua, que nos han enseñado, que lo podemos conocer a través de los textos, están referidas a temas de estudio clásico, como por ejemplo la personalidad política, el comportamiento político, la socialización política, ideologización política, liderazgo político, ¿no? Básicamente esos temas. Por ahí también podríamos hablar un poco de movimientos sociales, conflictos. Digamos que esos serían los temas más recurrentes, ¿no? Que podemos encontrar en los libros clásicos de psicología política. Estas aplicaciones de la psicología política ya constituyen un paso adelante para proponer cuál debería ser el campo cuáles son las principales aplicaciones y el campo de acción que debe tener la psicología política desde una nueva perspectiva, desde una nueva mirada, la vuelvo a decir, una psicología basada en nuestra cultura, una psicología liberadora, transformadora, una psicología política que permite empoderar al ciudadano, que no lo convierta en una persona que tiene que aceptar todo lo que el Estado le impone. Hay aplicaciones interesantes que le voy a comentar a continuación. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones que encuentro desde mi mirada, de la manera como pienso, como comprendo, como siento la psicología política, es que la tenemos que utilizar en la construcción de ciudadanía, en la construcción de nuevos liderazgos sociales y políticos, en la formación de ciudadanos, ¿no? Donde el ciudadano pueda ejercer activamente esa condición, donde sepa, donde esté informado y siempre reclame por sus derechos, donde no tenga temor a protestar, no tenga temor a decirle no al Estado, que no tenga temor a quedarse callado porque el Estado le puede dar algún tipo de ayuda económica o social a través de estrategias como los programas sociales, las políticas sociales, que no se sienta que el Estado le está haciendo un favor, ¿no? Esos ciudadanos son los que necesitamos para poder desarrollar un continente
que siempre ha sido mirado por los conquistadores como la tierra prometida. Yo creo que en nuestros países el fenómeno de la corrupción es transversal, y no solamente en nuestros países, sino a nivel internacional. No quiere decir que en los países del supuesto primer orden, en los países más desarrollados, en los países que pertenecen a la OCDE, no existe la corrupción. La corrupción existe en todos los lugares, pero hay toda una mayor visibilización, o por lo menos los medios de comunicación nacional e internacional inciden mucho en la corrupción. Si dejamos de lado la percepción de los medios de opinión, si dejamos de lado lo que informan las agencias de comunicación, que tienen también un rol, que juegan su propio partido, que tienen un sesgo y un efecto en la comunicación más media, y entendemos el fenómeno de corrupción como una expresión, como un fenómeno psicosocial que ocurre en nuestros países, nos vamos a dar cuenta que la corrupción es un cáncer social porque no solamente nos debilita y nos impide desarrollar, sino también nos empobrece. No se puede calcular, dice que se han hecho intentos en varios países, aquí también se han hecho un intento, y cuánto se pierde, cuánto perdería el Estado peruano, y la pregunta es, ustedes que viven en Ecuador, ¿cuánto perdería el Estado ecuatoriano en corrupción anualmente? Yo creo que las cifras que podamos tener y que puedan ofrecer economistas, econometristas, investigadores, va a quedar muy corto, porque lo que se puede calcular, aquí por ejemplo, ¿quién ha hecho el cálculo? La Contraloría General de la República. ¿Pero sobre qué ha hecho la Contraloría General de la República? Sobre las entidades públicas. Pero la corrupción no se restringe en las entidades públicas. ¿Cuánto de corrupción política, el narcotráfico, cuántas campañas financia, cuántas campañas políticas de presidentes, de congresistas, asambleístas, parlamentarios, legisladores, como le quieran llamar? Ahí nomás tenemos un monto incalculable. De la corrupción no podemos, yo creo que no podemos calcularla. Podemos tener un estimado y ese estimado todavía quedaría. La psicología política, ¿qué puede hacer en el fenómeno de la corrupción? Aparte de estudiar, creo que podemos proponer modelos, revisando las experiencias exitosas, modelos de prevención, modelos de deconstrucción, de lucha, de abordaje de la corrupción. Podemos hacer propuestas acerca de cómo deben enfrentar los estados. Y una de las estrategias que no se utiliza, porque ustedes seguramente van a ver en su país lo que pasa acá, acá tenemos una política pública de lucha contra la corrupción. Pero si ustedes ven esa política pública, que además es estrategia, además es un plan nacional, que es todo para luchar contra la corrupción, por ningún lado encuentran una palabra clave para la psicología, que es el concepto de prevención. O sea, ¿cómo prevenimos la corrupción? No se sabe. Si ya estamos hablando que por definición se habla de lucha contra la corrupción, entonces el tema preventivo queda relegado o queda en un segundo o tercer lugar. La psicología política tiene mucho que aportar. Y esta es una de las preocupaciones que tenemos los psicólogos, porque lo que puedo observar, ¿no? Lo que puedo observar es que nuestras universidades, por lo menos aquí en Perú, están aceptando, no tienen una visión propia de cuál es el perfil del psicólogo y qué tipo de psicólogo necesitan nuestros países. Por correr del lado del mercado. Por ejemplo, ahora se ha dado el tema del coronavirus y que vamos a necesitar psicólogos sanitarios, clínicos, de la salud, que
especializarlo o vamos a hacer cursos de especialización o posgrados en intervención en crisis, intervención en pandemia. O sea, se está viendo la psicología como un producto estacional que se necesita en el momento y las universidades responden a esa oportunidad de negocio, ¿no? Allá necesitamos, por otro problema grande que tienen nuestros países, la violencia basada en género. Necesitamos psicólogos que puedan intervenir en programas de prevención y de lucha contra la violencia basada en género. Formemos psicólogos. Si, por ejemplo, el problema del bullying es un problema público, necesitamos psicólogos que manejen el tema del bullying. Y así, respondemos solo a las necesidades, pero no respondemos a qué necesita, cuáles son las necesidades que tenemos como nación, como sociedad. ¿Acaso formamos psicólogos especializados en la diversidad cultural? No. No, pues ¿acaso formamos psicólogos especializados en el fenómeno político? Tampoco, ¿no? Entonces, esas son las deficiencias que hay. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo problemas grandes, problemas de la agenda pública de nuestros países. Y vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Corrupción, inseguridad ciudadana, pobreza. Ahora el tema de migraciones. También ustedes están afectados como nosotros, capaz nosotros más que ustedes. Y que cuando la psicología, por eso que muchas veces el psicólogo es un convidado de piedra, o sea, es un espectador, es un actor de segunda, no es un protagonista a nivel de, sobre todo la administración pública, ¿no? Cuando lo convocan para alguna actividad, porque no estamos ofreciendo soluciones a nuestros problemas públicos, a los problemas de la agenda pública. Pero ¿cómo vamos a solucionar problemas de la agenda pública si tenemos una malla curricular donde no se enseñan asignaturas claves, ¿no? Para comprender el fenómeno, los fenómenos de estudio que estamos viendo que solamente muchas veces se restringen al tema normativo. Les cuento una anécdota, de manera de paréntesis, a estas alturas de la conferencia, que vamos a empezar a cerrar para tener un conversatorio. Una plataforma noticiosa de mucha audiencia acá en Perú, una señal de cable que sale líder en su ramo, su salida contra la corrupción. Los 5 invitados eran abogados. Yo no tengo nada en contra del abogado. El abogado se puede ganar la vida igual que el psicólogo, que el sociólogo, que el politólogo, y nadie tiene que hacer con eso. Pero la mirada del abogado es una mirada legalista. O sea, no hablar, que puede hablar un abogado de prevención, que puede hablar un abogado de promoción. Y no debe sentirse mal el abogado ni atacado porque su especialidad no es prevenir. No es promover buenos hábitos de comportamiento a nivel social, a nivel personal, familiar, buenas normas de ciudadanía, por ejemplo, de convivencia ciudadana, no es su especialidad, ¿no? Pero fíjense cómo es la distorsión de los medios, o sea, cómo los medios, ¿para qué? Vamos a invitar a abogados, ¿no? ¿Para qué? Para que diga, el corrupto merece muerte civil, o una persona que se encuentra en corrupción se le va a botar del Estado y nunca más va a regresar. O sea, cómo manejan los medios a su antojo estas cosas. En el tema de seguridad ciudadana, yo creo que la psicología política tiene también mucha propiedad para proponer qué políticas desde componentes para una política de seguridad ciudadana. Tema de promoción, por ejemplo, promoción de cómo reducimos la inseguridad ciudadana, a través de qué medidas políticas pueden coadyuvar a esto. Igual en el caso de la pobreza, pese a que existe toda una línea reconocida por la American Psychological Association, la EPA y la APA, sobre pobreza, hay una línea que es psicología de la pobreza, pero la psicología política como la pobreza como problema estructural, pues hay que verla, cómo podemos intervenir allí
tal vez a través de las intervenciones públicas, sobre todo, ¿no? De las decisiones públicas que interviene el Estado a través de ofertas como los programas sociales. A los pobres no solamente hay que darle ayuda económica, no hay que darle pescado, hay que enseñarles a pescar, dirían los filósofos orientales. Pero todos estos programas sociales que vemos que están orientados a la lucha contra la pobreza, seguramente sus países también lo tienen, ¿no? Lo de tener políticas sociales, programas sociales, están inspirados en una lógica asistencialista, cliente. Cada vez se les asigna más recursos. Acá tenemos una bonanza económica, hemos tenido una bonanza económica por buen tiempo, por una década y media probablemente, y cada vez no solamente el presupuesto nacional se crece, sino también se le asigna cada vez más dinero a estos programas. Pero, ¿qué sucede? Viene una pandemia, ¿no? Es una manera, pues, de control social también. Viene una pandemia como el coronavirus y nos quita el velo de los ojos y nos dice que se ha incrementado en 3 meses. Fíjense la inconsistencia, la fragilidad, la vulnerabilidad de esas políticas sociales que al final en 3 meses viene una pandemia y aumenta en varios dígitos el número de personas en situación de pobreza. ¿Se dan cuenta? O sea, y los programas sociales, públicos, como vamos a ver también ahora, ¿no? Ya abordando otro de los roles, de los campos de aplicación que tiene la psicología política, obviamente la gestión y la administración y la gestión pública. Ahí tiene que estar el psicólogo en todos los niveles, a nivel nacional, en el nivel nacional, el gobierno nacional y el gobierno subnacional. Acá tenemos los niveles subnacionales son, allá los niveles nacionales son los ministerios, y los niveles subnacionales son las municipalidades, ¿no? Que tenemos a nivel distrital y provincial, ¿no? Y además tenemos gobiernos regionales, ¿no? Lo que vendrían a ser para ustedes provincias, para nosotros son regiones. Están gobernadas por un gobernador regional que es elegido a través del voto popular. Los municipios que también tienen ustedes, acá tenemos dos tipos de municipios distritales, que son los que vienen a ser el equivalente a los cantones de ustedes, y los provinciales, ¿no? Que son de varios, la agrupación, una provincia es la agrupación de varios distritos, y varias provincias conforman el territorio de una región, ¿no? Para explicar, son muy similares, sino que cambian de nombre, ¿no? O sea, son, digamos, algo más, van por ahí, son muy cercanos. En la gestión pública, el psicólogo político no tiene posibilidad de trabajar, sino que debería estar. Y debería ser un nexo, por ejemplo, entre el Estado y la sociedad, ¿no? Un facilitador, una especie de visario, que no sea corporativizado por el Estado, ¿no? Que sea quien vele, quien conecte a la ciudadanía con el Estado. Y también que ayude, pues, obviamente, el Estado a que pueda tener un mejor engranaje con los ciudadanos, ¿no? Las políticas públicas, el rol del psicólogo político está más que dado, ¿no? Pero sobre todo, no solo en la ejecución, sino también en la formulación, porque las políticas públicas aquí están destinadas, las políticas públicas están dirigidas a solucionar un problema público. Entonces, cuando se concibe una política pública, muchas veces, ¿quiénes son los policy makers, por ejemplo? ¿Quiénes son los hacedores de la política? Economistas, administradores, politólogos. Una política pública, ¿a qué debe estar orientada? A varias cosas: satisfacer necesidades, solucionar problemas, resolver conflictos. Pero todas estas tres cosas que estoy comentando deben estar orientadas a ¿qué? A mejorar la calidad de vida de las personas. A que el ciudadano cliente, como se dice desde las nuevas concepciones de la gerencia pública, se encuentre satisfecho con la intervención del Estado, ¿no?
en el ciclo de formulación de las políticas públicas debería ser imprescindible el concurso del psicólogo político. Igual que en los programas sociales, que ya les había adelantado cuando estuvimos hablando acerca de la pobreza, en los programas sociales, este es un programa social aquí en Perú, el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Jaliwarpa, que destina millones de soles, millones de nuestra moneda del sol, destina millones de soles para desayunos escolares en zonas de pobreza, a nivel nacional, un programa nacional. Y ahora pues el accionar está un poco restringido porque como no tenemos clases en las escuelas, no sé qué estar haciendo este programa. En la formación de servidores y funcionarios públicos, el psicólogo político tiene un rol clave, no solamente en la formación, sino también en el reclutamiento, selección. Puede asesorar al presidente del Consejo de Ministros, al presidente de la República para que, a ver, cuáles son los cuadros cuáles son los cuadros más importantes que debe mencionar. Y aquí hay un tema vinculado muy importante y creo que marca la diferencia de la nueva psicología política que estoy proponiendo con la vieja escuela de la psicología política. El interés, el respeto, pero sobre todo la defensa por los derechos humanos, ¿no? El tema, si estamos hablando de una psicología liberadora, una psicología transformadora, el tema de derechos humanos es inherente a esta propuesta, ¿no? Psicólogo político para promover la defensa y el respeto de los derechos humanos, como una especialidad inclusive dentro de la psicología política. Igual que en los casos donde hemos tenido los países, que Perú ha sido uno de ellos, donde han habido estas comisiones de la verdad, ¿no? Acá se llamó Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, para poder explicar esos conflictos armados internos que han surgido en nuestros países, el enfrentamiento entre los ciudadanos y el Estado a través de la lucha armada, ¿no? El abuso, el terrorismo del Estado y el abuso, las altas tasas de muertes y desapariciones forzadas de ciudadanos inocentes, ¿no? A cargo del Estado por un lado y a cargo de los grupos alzados en armas por otro. Ahí el psicólogo político tiene un rol clave, sin lugar a dudas, estratégico. Ahora, en fenómenos actuales, bueno, uno de los ni tan actuales, porque este fenómeno del desplazamiento forzado de las víctimas ha ocurrido precisamente como un corolario de estos conflictos armados internos, ¿no? O sea, donde han habido grupos alzados en armas, ha habido desplazamiento. ¿Qué hacemos con los desplazados, ¿no? En Colombia, por ejemplo, tienen desde el Estado hay una intervención interesante que al desplazado se le da todo, se le hace todo, tiene un protocolo de intervención y se hace lo posible para buscar que retornen a sus lugares de donde salieron. Acá también, hace como unos 20 años atrás, hubo un programa que trabajaba, programa de apoyo al repoblamiento, ¿no? Sobre todo en áreas geográficas donde habían habido muchos desplazados, ¿no? Este es un tema central, clave. ¿Cuándo fue? Me parece que el año pasado. Y también hay intervenciones, en Colombia hay unas intervenciones interesantes con miembros de guerrillas, ¿no? Que han participado en conflicto armado interno, ¿no? Y que a veces, desafortunadamente, el año pasado le costó la vida a una psicóloga trabajar con uno miembro de una guerrilla y cobró su vida, ¿no? Desafortunadamente. Un fenómeno actual es el que se refiere a las migraciones, un fenómeno que estamos viviendo, no solamente aquí en América Latina, a nivel internacional, es un fenómeno permanente. ¿Qué tipo de apoyo psicosocial, qué tipo de políticas, de programas, de estrategias debemos construir, debemos diseñar para apoyar a la población migrante? ¿Cómo la población de acogida, que somos quienes
recibimos a estos migrantes, ¿cuál debe ser nuestra mirada, nuestra percepción? ¿De qué debemos liberarnos? De los estereotipos, de los prejuicios. ¿Qué debemos hacer para no discriminarlos, ¿no? La psicología política tiene mucho que decir al respecto. En el tema de conflictos sociales, por ejemplo, ¿no? Estos conflictos sociales permanentes que hay en nuestros estados, en nuestras naciones, dentro del Estado y las comunidades, entre el Estado y los ciudadanos, cada vez menos apertura para la expresión de la disconformidad, del reclamo de parte de la ciudadanía, la represión por parte del Estado para que las fuerzas del orden intervengan, como lo vemos en la fotografía, y no dejen expresarse, no dejen marchar, no dejen protestar a la ciudadanía. En los conflictos sociales también la psicología política tiene mucha tarea. En el tema de relaciones internacionales, ¿qué debemos promover? ¿Qué tipo de relaciones internacionales debemos promover entre nuestros países para acercarnos y tener construir sinergias, ¿no? Asociarnos para poder ayudarnos mutuamente, colaborar mutuamente, cooperar para salir, para avanzar en camino al desarrollo? ¿Cómo prevenir los conflictos internacionales también, no? Eso es otra de las tareas de la psicología política. ¿Cuáles deben ser las cualidades que debe tener un diplomático, ¿no? Ahí la psicología política tiene mucho que aportar. Bueno, una de las aplicaciones donde la psicología política está dando grandes resultados, bueno, es en el tema del marketing político. El marketing político, la comunicación política, en las campañas electorales. ¿Por qué? Porque sabemos que la conducta de voto no es cognitiva, no es racional, estrictamente. Es, por el contrario, es emocional. Entonces, tenemos que conocer qué áreas de ese cerebro político, ¿no? A qué áreas debemos dirigir la información publicitaria y qué debemos hacer, qué debe hacer un candidato, un grupo político para conectar emocionalmente con un elector y fidelizarlo para que este vote por él. ¿Cómo deben de comunicarse? La preocupación que tenía Aristóteles hace mucho tiempo, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un gobernante para ejercer este designio público? También es una de las preocupaciones que ahora en el tema del marketing político podemos verlo. Para ir concluyendo, ¿no? En los organismos electorales, en los procesos de organización de las elecciones, en educación electoral, en educación y participación política. Y acá viene otro tema, digamos, otros temas centrales para mí, ¿no? Que la psicología política tiene que construir su propio método, y este método no sería otro que el análisis psicopolítico. Este sería otro campo, el análisis psicopolítico, los estudios de opinión, la consultoría y asesoramiento político, las tomas de decisiones políticas, por ejemplo, la comunicación gubernamental, ¿no? Más aún en un tiempo de crisis, de emergencia, de desastre como el que hemos tenido, ¿qué debe transmitir un gobernante? ¿Qué debe comunicar? ¿Debe salir permanentemente en los medios a comunicar él o debe delegar a un vocero, a un interlocutor que lidere al mismo tiempo el gabinete de crisis? ¿Es necesario que el gobernante salga siempre? La verdad, la respuesta es no tiene por qué salir todos los días, porque uno que se puede, si no dice cosas nuevas, se puede desgastar su imagen y puede perder credibilidad, ¿no? Y finalmente, en el tema de la investigación interdisciplinaria. Vemos que el psicólogo tiene estudio de opinión, el estudio de mercado. La investigación puede aportar mucho por la comprensión del comportamiento humano, del comportamiento político. Las últimas diapositivas están referidas a cuál es el quehacer del psicólogo político, de la nueva psicología política. Yo creo que podemos resumirlas en estos aspectos, ¿no? Responder a los principales problemas psicopolíticos que presenta nuestro país. Ya hemos visto las aplicaciones, dónde intervenir el psicólogo
político, en la administración pública, organismos de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, alianzas público-privadas, ya está en el sector privado, en la consultoría y asesoramiento político, en un lugar preferente, en investigación interdisciplinaria. Ya hemos revisado en las aplicaciones. ¿Y cuál sería, para terminar, la agenda pendiente de la psicología política en nuestra región? Primero, institucionalizar la enseñanza. No avanzamos mucho, si hacemos webinars, hacemos conferencias, hacemos seminarios, hacemos cursos. Tenemos que institucionalizarla, incidir para que estos cursos se institucionalicen, se hagan diplomados, se hagan programas, se hagan maestrías en las universidades para enseñar democráticamente la psicología política, desarrollar en los psicólogos competencias específicas para la intervención en este ámbito, y también construir una propuesta programática desde la psicología política que pueda visibilizar nuestra realidad y necesidades, que proponga alternativas viables a la problemática de nuestro país. Finalmente, para concluir, agradecerles por toda la atención y el interés que han tenido en este webinar, y sobre todo por la invitación de Transforma y de Víctor. En psicología política creo que en el momento actual estamos desarrollando, estamos concretando y llevando a la realidad esa frase del poeta español Antonio Machado, que se resume en: caminante no hay camino, sino que estamos haciendo camino al andar. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Julio. Muy gentil por toda esa sabiduría entregada en pocos minutos, ¿no? Has hecho todo un recorrido desde la parte histórica hasta las propuestas y esto es muy, muy valioso. Sabemos que tienes muchísimo que decir, pero también por el asunto del tiempo de nuestros participantes. Sin embargo, abramos un momento los micrófonos, por favor, para quienes quieran realizar las preguntas correspondientes o realizar algún comentario. Con la mayor alegría del mundo, no se preocupen. Estamos aquí a su espera. Hay una pregunta que nos ha hecho Brian, si la puedo leer y responder para ir avanzando. Sí, Brian Delgado nos dice: profesor, hay un riesgo de llegar a enseñarse psicología política en la universidad. ¿Cómo evitaríamos que esto se pervierta y termine siendo propaganda como el resto de la política y de la psicología? Bien, bien interesante, ¿no? La enseñanza en la psicología, Brian, no debería dejar de lado el tema ético, ¿no? No es enseñar la psicología como un instrumento de cooptación, de corporativización, porque muchas veces la psicología es utilizada para el control social, para la manipulación, ¿no?, política, las operaciones psicológicas, que son, si no son aplicaciones de la psicología, ¿no? Pero yo creo que la enseñanza tiene que ir tiene que ir de la mano de la ética, ¿no? De la ética, obviamente de una ética nueva de nuestro pueblo, renovada también, que pretenda hacer una limpieza de toda esta tergiversación, de toda esta irrealidad, ¿no? De todo este desconcierto y de esa sensación de desafecto que tiene la ciudadanía por la política y por la clase política. muy bien. Cristian Carpio tiene una pregunta y luego Miguel Ángel Falconi. Sí, muchas gracias, muy amable. Buenas noches y felicitaciones porque creo que es un tema muy importante en nuestros días, pertinente a la realidad que estamos viviendo. Mi inquietud es la siguiente: después de escuchar toda la trayectoria, todo el recorrido histórico de estas disciplinas, que es curioso, así como le llamaba la atención al ponente. También, la comida. ¿Qué pasó? Decía que mientras escuchaba al ponente, no concuerdo en que me llama la atención cómo esta disciplina no está incluida en las carreras universitarias, ¿no?
¿no será acaso que ahí se entromete la política también gubernamental para de esa forma tenerlo como un tabú a esta disciplina y que la gente no se capacite para tener un mejor criterio al escoger a los gobernantes de turno? Cristian, yo concuerdo plenamente contigo, tú lo has dicho, no, no podría decirlo mejor. Sí, pues a los gobernantes de turno y la clase política no le conviene que el ciudadano se convierta en, que las personas se conviertan en ciudadanos y que razonen, ¿no? Que razonen, que ejerzan su libertad para que sigan votando por ellos y los sigan eligiendo, ¿no? No hay otro. Por eso, eso explica la escasa inversión que tenemos a nivel de nuestros países, cuánto le asignamos del PBI o del PIB, cuánto le asignamos a educación a nuestros países, ¿no? La inversión promedio en América Latina, digamos, es 6%. Los países del área andina, excepto Colombia, me parece que estamos por debajo de ese nivel. Tenemos una brecha en educación, así como tenemos brecha en salud. Pero obviamente a la clase política no le conviene que la gente razone, que la gente piensa, porque se quieren... Bueno, el deseo del político por narcisismo es perpetuarse pues, en el poder, ¿no? Coincido plenamente contigo y te agradezco tu pregunta que ha sido muy valiosa y muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos con Miguel Ángel, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Realmente me pareció muy interesante algunos de los datos históricos que se tomaron. Ahí comenté algunas cosas que yo iba anotando como importantes de captar. Yo creo que, digamos, hablando un poco de psicología política en la actualidad, que son dos ramas que, digamos, la política sí tiene una rama sumamente antigua, la psicología es ciertamente una ciencia un poco más nueva. Pero me pareció súper interesante la pregunta que hizo Byron, porque si bien es cierto, la política o los políticos pueden inferir en la educación, también hay que tomar en consideración de que la psicología también ha sido de alguna manera coaccionada. Primero porque desde la escuela de Frankfurt, psicología no se enseña, lo que se enseña es psicoanálisis, que es una rama de la psicología en general. Actualmente existen muchísimas escuelas que no suman ni siquiera el 10% o el 15%, me parece que era en la última encuesta, de ciencias enseñadas. Entonces, cuando una persona estudia, y acá en Ecuador se dan casos de personas que estudian psicología en universidades que frontalmente les dicen, ustedes no van a aprender psicología, ustedes van a aprender psicoanálisis. Entonces, desde la escuela de Frankfurt también se empiezan a meter en ciertos temas políticos. Y tenemos, por ejemplo, a Eric Fromm, que saca un libro, ¿no? Política y ética. Me pareció muy interesante la capítulo que haces de Aristóteles, pero sí creo que un poco el sesgo histórico que se puede generar digamos, yo sé que el tiempo obviamente era limitado en esta conferencia, pero hay un sesgo muy importante, y es que la política como democracia, la política republicana, se enseña desde 1789 hasta la actualidad y ya viene con un sesgo. O sea, ya de por sí se enseña que la democracia per se es el mejor sistema político y al mismo tiempo es un derecho y es una obligación y se obliga a toda la gente a votar. Entonces se crea cierta apatía por parte del pueblo que no tiene la naturalidad o la libertad que se alega decir, porque usted tiene el derecho, o sea, usted es libre para tener derecho a votar, pero tiene que votar obligatoriamente. No así, por ejemplo, las repúblicas como Estados Unidos, que cuando se fundan, inician con una serie de deberes democráticos que permiten la elección de la persona más apta. Entonces, claro, cuando hablamos de una democracia como las latinoamericanas, estamos hablando no de una democracia, estamos hablando de una oclocracia, que es algo completamente distinto. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se funde, y no que esté de acuerdo con esa constitución ni con esa fundación, pero en todo caso, es una república que ha funcionado bastante bien hasta la actualidad, ha sido porque la democracia en sí misma ha sido delimitada, es decir, se tenía que pagar impuestos, se tenía que tener tierra, se tenía que tener cierto reconocimiento social y se tenía que ser sujeto de derechos. En ese momento, por ejemplo, los negros no eran sujetos de derechos y en Estados Unidos tampoco las mujeres, por tanto ellas no podían votar. Cosa con la que no estoy de acuerdo, evidentemente, pero por ejemplo, votaban las personas que tenían derecho a hacerlo, pagaban impuestos. Entonces,
Sí creo que hay un tema importante ahí cuando se habla de psicología política, porque al final de cuentas en Latinoamérica, y nuevamente rescato la pregunta, Veron, que me pareció súper interesante, fuimos víctimas de que la educación estatal, la educación pública, fue plagada por socialistas y fue plagada por la izquierda en general. Y digamos, por un lado interesante, porque las personas más pensantes de la década de los 60 y 70 fueron instruidos en la izquierda, que fue muy militante en ese aspecto, no así la derecha, ni la derecha ontológica, ni la derecha liberal lo hicieron. Entonces, claro, en la actualidad nos enfrentamos a un problema mucho más grande, que no solamente tiene que ver con las psiques, sino también con la sociología, ¿no? Entonces, la pregunta sería cómo se puede solucionar una psicología un tanto genérica, ¿no? Porque efectivamente se habla en la actualidad de una república prácticamente perfecta o simplemente en caminos a, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema muy importante todavía que no se ha logrado hacer orgánico. Bueno, yo te agradezco tu comentario. Sí, o sea, ha habido momentos en que, digamos, eh, claro, yo estoy construyendo toda una nueva visión de la psicología política. He tenido algunos saltos que pueden haber sido muy abruptos a través de la historia. Es por lo mismo que quiero revisar con detenimiento algunos autores y lo que han aportado. Creo que todos han dicho más o menos cuestiones inherentes a la nueva psicología política que implica pues una reconceptualización, ¿no? Sí, yo coincido con ustedes cuando comentan que la psicología política ha sido utilizada y que obviamente hay una distorsión dentro de la psicología que en algunos países se enseña, en caso solamente una de las corrientes dentro de la psicología, que es el psicoanálisis. Es una de las escuelas, ¿no? Y es más, ¿no? Para Freud el psicoanálisis no era parte de la psicología, era una disciplina científica, ¿no? Correcto. Entonces hay distorsiones, hay una serie de... La psicología utilizada como instrumento también de control, de manipulación, de manejo social, ¿no? También estas aplicaciones también se dan. Algo más sencillo de lo que hemos coincidido, que es el tema del uso de la psicología, sí, el no tomar decisiones que favorezcan a los ciudadanos, ¿no? Para que no razonen, para que no elijan, para que no piensen y ya no voten por los mismos candidatos. Entonces, allí tenemos que, yo creo que la psicología tal cual sola no va a poder sacudirse de todo esto. Tiene que haber una interacción entre la psicología y otras disciplinas científicas, por ejemplo, ¿no? No considero que sea la psicología la panacea, tampoco menos la psicología política que sea la panacea que venga a solucionar problemas públicos de larga data, problemas estructurales en nuestros países, pero de que puede aportar, obviamente puede aportar, así como tiene mucha potencialidad, y en el campo de la psicología, todo lo que es psicología social, comunitaria y política, yo visoro que sería el nuevo boom, la nueva tendencia de la psicología, ¿no? Por todos los fenómenos que estamos viviendo. Estamos prácticamente enclaustrados, ¿no? En burbujas que el sistema no quiere que miremos la realidad. En algún momento esto va a empezar a implosionar, así como empiezan las manifestaciones sociales en distintas partes de nuestra América, por lo menos hacia octubre del año pasado se dieron varios movimientos, entre ellos la presencia del movimiento indígena en Ecuador. Yo creo que vamos a activar toda una red, pero que no va a ser gratuito porque tenemos que construir, ¿no? Utilizar la psicología para empoderar al ciudadano, para empoderar a la población, para luchar por la igualdad, por la equidad de derechos, para luchar para transformar realidades desiguales, asimétricas, ¿no? Esa es la intención, para
sacudirnos de esta mentalidad colonizadora y tener un espíritu más decolonial, ¿no? Si me permito hacer una aclaración de acuerdo a lo que tú mencionabas inicialmente, me parece interesante también comprender a Aristóteles y dentro de su pensamiento, él escribe la política y escribe la ética. Bueno, la ética es un libro que se lo dedica al hijo para enseñarle cómo tiene que comportarse como ser humano. Antes de eso había empezado a escribir su metafísica. Entonces, una de las cosas que también quería hacer acá, Pite, es no se puede hablar ni de psicología ni de política si no se tiene primero un fundamento, de alguna manera, metafísico, un fundamento ontológico, que fue el error de los sofistas, que también los pusiste en tu presentación. Los sofistas durante 400 años llevaron a la decadencia a Grecia y a la República, principalmente a los reinos griegos y a la República que nace después, principalmente porque toman las costumbres como acuerdos, que es un poco lo que el ser humano. Se fue la señal. Se fue la señal. Y espero que no sea la última, ¿eh? Encantado, complacido de poder intercambiar con ustedes, complacido de poder vincularnos nuevamente con colegas, con hermanos ecuatorianos. Un placer para mí, cuando gustes, estoy a tu disposición. Un abrazo, un saludo cordial para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Andrés, Jorge, Cristian, Esmeralda, muy amables por estar aquí pendientes de nosotros, muy gentiles. Abel, muchas gracias, Caroline, Margarita, muy gentil, José Miguel, María del Pilar, Beca, muchas gracias desde Perú que nos has acompañado, Alex, muy gentiles, muchas gracias. Y a todos los demás que por tiempo se tuvieron que ir, Hilary, ahí te veo, Ángel, María del Pilar, muchas gracias. Muy gentil por su participación. Un placer, gracias. Un placer. Chao, mi querido Julio. Saludos cordiales, doctor Isa. Saludos cordiales. Gracias. Gracias por la oportunidad. José Miguel también trabaja con nosotros en Transforma. Él es uno de los coach que es muy bueno, ¿eh? ¿Qué tal? Un gusto conocerte, Julio. Muy bien, gracias por este espacio que nos has dado, que yo creo que abre mucho camino. Hay mucha tela que cortar aún, ¿no? Y este espacio justamente nos enriquece, ¿no? No, un placer de poder compartir con ustedes y un gusto y muchas gracias a Transforma por la invitación. Sí, de verdad, ojalá se dé esa oportunidad de poder generar esa certificación, que más que una certificación sea una nueva propuesta que iniciemos, ¿no? Puesto por la realidad en la cual estamos viviendo, creo que se hace urgente generar una reflexión profunda desde la filosofía, desde la psicología, ¿no? Sí, sería genial, sería genial. Listo, bueno, yo me voy a clases también. Julio, un gusto, Bueno, un abrazo a la distancia, que estés muy bien, ¿no? Un cordial saludo, un placer. No sé si alguien más quiere dar un saludito. Estamos todavía aquí